Muchas gracias por acompañarnos esta noche en nuestro encuentro académico de radiología. Vamos a tener la presencia del doctor Enrique Carlos García, residente de tercer año, es médico general de la Universidad de Antioquia y ahorita participa en el tercer año con el programa del ICESI. El tema de hoy, amiloidosis, un espectro de una enfermedad multisistémica. Bienvenido, doctor Enrique Carlos García. Doctor, muchas gracias. Vamos a hablar entonces de la amiloidosis y sus manifestaciones multisistémicas en imagen. Es una enfermedad que tradicionalmente ha sido conocida como una enfermedad rara, pero como vamos a ver, es cada vez más frecuentemente diagnosticada y pues cada vez se plantean nuevas estrategias de manejo. Los objetivos de la charla son dos. El primero es reconocer basados en casos el espectro de hallazgos en imágenes de la patología amiloidea y el segundo es establecer las claves diagnósticas que puedan definir cambios en la conducta, principalmente el requerimiento de biopsia, la elección terapéutica, la progresión de la enfermedad y asociaciones que pueda tener la enfermedad. Entonces vamos a hacer básicamente un recuento por sistemas. Primero vamos a hablar de generalidades, posteriormente vamos a hablar de las manifestaciones en cabeza y cuello, luego de las manifestaciones cardiopulmonares y finalmente de las manifestaciones hepatorrenales. Al final vamos a tener un breve espacio para conclusiones y comentarios. Entonces empecemos con la relevancia. ¿Por qué es importante? Esto es un estudio muy bonito publicado hace ya varios años, en el 96, donde estaban comparando el tratamiento de esa época, que era colchicina, prednisona y otros medicamentos que ya no se usan, y encontraron que la supervivencia media de todos los pacientes, independientemente del tratamiento, era más o menos de 8 meses. Eso es una supervivencia bastante bajita. Y encontraron que las principales causas de muerte en estos pacientes eran causas cardíacas. Como vemos en la segunda tabla, vemos que las tres principales causas de muerte eran falla cardíaca, muerte súbita y arritmia, y esto constituía más del 50% de las causas de muerte. Y en esta primera tablita vemos que el promedio de sobrevida de los pacientes que estudiaron era de 8 meses. Eso ha mejorado relativamente poco a lo largo de los años. Hoy en día sabemos que la amiloidosis AL, que es un tipo de amiloidosis, el 25% de los pacientes mueren a los 6 meses del diagnóstico, y en la amiloidosis ATTR, que es otro tipo de amiloidosis, el 25% de los pacientes muere a los 24 meses del diagnóstico. Sigue siendo la principal causa de muerte de las enfermedades del corazón, la cardiopatía. ¿Cuál es la relevancia en imágenes? Esa es pues como la relevancia clínica y epidemiológica. En imágenes es importante porque las manifestaciones son variables e inespecíficas. Sin embargo, y a pesar de eso, reconocerlas puede ayudar a identificar órganos afectados cuando el compromiso es sistémico, sin necesidad de biopsiar cada órgano afectado. Es útil en el seguimiento de lesiones ya conocidas en pacientes que ya tienen el diagnóstico de la enfermedad, y hay dos casos especiales que son el compromiso cerebral y el compromiso cardíaco, donde uno puede hacer un diagnóstico sin necesidad de hacer biopsia. Entonces, para hablar del caso especial de la patología amiloidea cerebral, hasta los años 80 el diagnóstico de la angiopatía cerebral amiloidea era histológico, hasta que este señor a mediados de los 90, Greensberg, publicó un artículo donde propuso unos criterios no histológicos para el diagnóstico de una enfermedad amiloidea cerebral probable. En ellos estaba la presencia de los tres siguientes hallazgos. Lo primero era que el paciente debía tener más de 60 años, lo segundo era que debía tener múltiples hemorragias que estuvieran restringidas a una localización lobar, cortical o córtico-subcortical, y el otro era la ausencia de otra causa de hemorragia. Esto es clave porque a partir de acá se empezó a hacer diagnóstico probable de patología amiloidea. Eso implicaba un diagnóstico más temprano y también permitió ampliar estudios de manifestaciones clínicas, de marcadores biológicos, de progresión y pronóstico de esta enfermedad. Y en cuanto a la amiloidosis cardíaca, ha habido un giro importante en el diagnóstico y tratamiento, sobre todo en los últimos 10-15 años. Se han publicado varios estudios, sobre todo estudiando el volumen extracelular, los mapas en T1 sin contraste. En este sentido se han publicado varios estudios recientes. Y pues se ha llegado a la conclusión de que el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca, cuando es una amiloidosis ATTR, sobre todo menos AL, puede hacerse sin necesidad de biopsia. Lo otro que se ha concluido a partir de estos estudios es que la amiloidosis cardíaca ha sido tradicionalmente subdiagnosticada en pacientes con diagnóstico de falla cardíaca, que en su momento se diagnostica como falla cardíaca idiopática. Y lo tercero es que se han desarrollado terapias específicas que han sido recientemente aprobadas por la FDA para el tratamiento de este tipo de enfermedad.
Entonces, ¿qué es la amiloidosis? Eso antiguamente se denominaba enfermedad lardácea. La lardácea hace referencia a la grasa animal. La amiloidosis es un misnomer, es un nombre mal impuesto, digamos, y esto se dio porque hace ya casi 2 siglos, esos dos señores, Sladen y Virchow, descubrieron que algunos pacientes tenían cambios en la constitución de sus órganos, y al valorarlos en microscopio y condiciones especiales descubrieron que esos cambios se comportaban similar a cómo se comporta el almidón en las plantas. Entonces ellos determinaron que lo que estaba ocurriendo era un cambio de la grasa normal del cuerpo por almidón. Entonces le dieron el nombre de amiloidosis. Sin embargo, hoy en día se sabe que esto no es tan así. De hecho, lo que ocurre es un depósito anormal de proteínas, no de almidón. Esas proteínas no son desplegadas en el espacio extracelular, se acumulan, forman oligómeros y eso va a terminar causando disfunción orgánica y muerte. Gráficamente lo podemos ver así: tenemos una proteína precursora nativa que está naturalmente en el cuerpo con una configuración plegada que le da estabilidad. De estas existen más de 30 proteínas precursoras en amiloides, de amiloide en humanos que se han identificado. Esa proteína amiloidea o precursora va a mutar a una proteína amiloidea patológica al desplegarse. Se va a volver inestable y resistente a la degradación. Hay varios factores que potencian este cambio. La mayoría, sin embargo, son desconocidos, pero hay otros que se han estudiado, como el mieloma, la inflamación crónica, pacientes con enfermedad renal crónica, la misma edad o algunas mutaciones hereditarias. Y esa proteína desplegada, que no es degradable, se va a acumular en los órganos, va a formar oligómeros en el espacio extracelular y esos oligómeros van a generar daño de órgano y finalmente pueden llegar a la muerte. La predilección del órgano donde se acumula la proteína pues va a variar dependiendo del tipo de proteína, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay dos tipos de amiloidosis: una amiloidosis localizada, que es órgano específica, y una amiloidosis sistémica. ¿De qué va a depender? De dónde se deposite la proteína precursora después de mutar. Entonces, si la proteína precursora se muta, pues, o se despliega y se deposita en el mismo órgano donde es producida, va a producir una amiloidosis localizada. Pero si esa proteína se despliega, viaja a través del torrente sanguíneo de otras vías a otro lugar de depósito, pues entonces va a ocasionar amiloidosis sistémica. Dentro de las amiloidosis sistémicas, los órganos más frecuentemente afectados son el pulmón, el corazón, el hígado, los riñones y el tracto gastrointestinal. Aquí vemos que no está señalizado el cerebro porque la amiloidosis cerebral es una amiloidosis localizada. Eso hace referencia, esta gráfica hace referencia a las amiloidosis sistémicas. Entonces es importante determinar ante qué tipo de amiloidosis nos estamos enfrentando, porque eso va a enfocar el tratamiento. Las más comunes son estas 4, la amiloidosis AL, la amiloidosis AA, ATTR y la beta amiloide. La amiloidosis AL es producida por inmunoglobulinas de cadena ligera en el mieloma múltiple y es la más común de todas. La AA es producida por una poliproteína amiloide sérica que se relaciona con inflamación crónica. La ATTR es producida por una proteína que se llama transtirretina, que puede ser hereditaria o adquirida y afecta principalmente el corazón. Y la beta amiloide, pues, es la que conocemos, que afecta el sistema nervioso central y depende de la proteína precursora de amiloide en el sistema nervioso central. Entonces, si tenemos una sospecha de amiloidosis sistémica, lo primero que hay que identificar es si la sospecha se trata de una amiloidosis ATTR cardíaca. Si esa es la sospecha, pues no se va a necesitar biopsia, se va a seguir otro algoritmo porque, como dije al principio, las amiloidosis cardíacas por ATTR no requieren biopsia. Pero si una amiloidosis sistémica que se trate de cualquier otro tipo de amiloidosis, pues va a necesitar biopsia. Esa biopsia puede hacerse del órgano afectado o puede hacerse de un órgano subrogado, que usualmente va a ser la médula ósea, glándulas salivales o la grasa subcutánea abdominal. En este sentido, cuando se intenta hacer la biopsia del órgano afectado, se han hecho un par de estudios tratando de identificar la probabilidad de sangrado en pacientes con amiloidosis, ya que ellos intrínsecamente tienen fragilidad capilar. Por ejemplo, donde se compararon 88 pacientes que tuvieron biopsias renales por amiloidosis confirmada contra 202 pacientes que tuvieron biopsia renal por cualquier otro motivo. Y pues las diferencias en sangrado no fueron significativas, es decir, que es seguro hacer biopsia, al menos biopsias renales en pacientes con sospecha de amiloidosis, sin necesidad de hacer tratamientos previos o sin necesidad, pues, como de pedir exámenes previos. En otros órganos como el hígado, que también son frecuentemente afectados, pues no se ha estudiado, pero la literatura lo que hace es extrapolar esta escasa cantidad de estudios que existen en biopsias renales
para determinar que no existe un mayor riesgo de sangrado cuando se hacen biopsias de pacientes con sospecha de amiloidosis. Y lo que se va a ver en la histología es esto. Esto es una imagen de la institución donde vemos que tras aplicar tinción con rojo Congo, con una luz polarizada y aplicar birrefringencia, pues, o hacer un estudio con birrefringencia, mejor dicho, pues vamos a ver esa tinción verde manzana, que es la clásica que se describe en el diagnóstico histológico de amiloidosis. Pero entonces uno puede decir que ha visto pocos pacientes con amiloidosis, que es una enfermedad rara y compleja, que el diagnóstico es difícil, que tiene muy mal pronóstico, que no hay tratamiento, y eso es cierto. Sin embargo, como vemos en estas búsquedas por sensibilidad en PubMed, vemos que el número de estudios de amiloidosis va en aumento. Y a pesar de eso, el número de estudios total no llega a ser bastante importante, son al menos más o menos 2.000 estudios. Si lo comparamos con otra enfermedad que se ha estudiado demasiado como el COVID, donde son más de 20.000 estudios que se han publicado en el escaso tiempo que llevamos con la enfermedad. Eso lo que quiere decir es que el número de estudios de amiloidosis va en aumento y que por lo tanto muy probablemente en los próximos años vamos a ver que el número de diagnósticos de pacientes diagnosticados con amiloidosis también va a aumentar. Ese es uno de los estudios que trataron de hacer un recuento del diagnóstico de amiloidosis desde el 2007 hasta el 2015 y vemos que la prevalencia de la enfermedad ha aumentado significativamente, casi que se ha triplicado. En el 2007 era de 15,5 pacientes por millón y ahorita se están diagnosticando 40,5 pacientes por millón. Sigue siendo una enfermedad rara, pero en este breve lapso de tiempo se ha aumentado el diagnóstico, casi que se ha triplicado. Eso lo que quiere decir es que a largo plazo pues el diagnóstico va a ser aún más frecuente. Y en Colombia, ¿qué tenemos? Pues no contamos con estudios grandes, solamente contamos con un estudio que se hizo tratando de encontrar todos los pacientes que tenían amiloidosis ATTR hereditaria. Eso es solo un tipo de amiloidosis. En Colombia contamos con 50 casos de amiloidosis, dentro de los cuales en el Valle del Cauca se han diagnosticado algunos. Eso fue hasta el 2021. Del resto de subtipos de amiloidosis que les mencioné al principio, no tenemos datos en el país. Entonces, los estudios y el diagnóstico va en aumento. Probablemente va a ser más prevalente de lo que pensamos. De hecho, los pacientes, se han hecho estudios de post-mortem en pacientes mayores de 85 años en autopsias y se ha identificado que el 25% de los pacientes mayores de 85 años tienen la proteína TTR, es decir, que tienen potencialmente amiloidosis. Eso lo que quiere decir es que realmente, al menos, la presencia de la proteína que ocasiona amiloidosis o una de las proteínas que ocasiona amiloidosis es frecuente en la población. Y pues las imágenes nos van a ayudar a guiar el diagnóstico y el manejo cuando hay compromiso cardíaco y cerebral y permiten la detección del compromiso multisistémico. Como les decía al principio, también se han generado nuevos tratamientos que están dirigidos a disminuir la biodisponibilidad de esas proteínas precursoras y también se ha estudiado el trasplante de células hematopoyéticas, o sea que los tratamientos que antes existían han quedado ya en el olvido y pues realmente hay nuevas terapias que convierten esta enfermedad en una enfermedad que no necesariamente es tan mortal. Vamos a pasar entonces a los hallazgos por imagen. Empecemos con este caso, es un paciente masculino, extranjero, cuyo único síntoma es problemas para hablar. Vemos una lesión en el lóbulo frontal izquierdo mal delimitada, que tiene un comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso heterogéneo en T2 y FLAIR, que presenta un sutil realce parchado y que no presenta una real restricción a la difusión. Esto es una lesión muy inespecífica, no vemos que tenga edema, no vemos que genere efecto de masa. Podría ser un glioma, podría ser una vasculitis. ¿Qué está pasando con este paciente? Se le hizo una espectroscopia donde vemos que presentó un pico de colina, tenía características de una lesión tumoral y así se abordó. Los neurocirujanos decidieron hacerle una biopsia. En la biopsia resultó que era un amiloidoma del sistema nervioso central asociado al linfoma no Hodgkin. Esto es una patología bastante rara. Hasta el 2010 habían sido reportados menos de 30 casos en la literatura y se desarrolla porque hay un depósito tumoral de beta-amiloide. Suele presentarse pacientes jóvenes entre la cuarta y la quinta década de la vida y, como les mencioné al principio, es un diagnóstico difícil porque imita gliomas, linfomas o vasculitis. Normalmente tiene un curso benigno y solo requiere cirugía en caso de que el paciente presente síntomas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que vimos acá, algo muy similar, una masa sólida que puede ser única o múltiple, que tiene un realce sutil, parcheado, que afecta a la sustancia lobar, la sustancia blanca lobar supratentorial y que tiene poco efecto de masa. Genera edema, genera artefactos de susceptibilidad, no está muy claro. El edema realmente no es una cosa que se haya descrito, pero los artefactos de susceptibilidad sí. Como en este caso, no les había mostrado la secuencia de susceptibilidad, pero vemos que hay una hipointensidad
que está rodeando la lesión. Eso es algo que cada vez se ha planteado que puede corresponder más a un amiloidoma, y algo que sí mencionan todos los estudios es que esta lesión tiene una extensión ependimaria. Y si nos vamos a un corte un poquito más inferior en el FLAIR, vemos que efectivamente la lesión entra en contacto con el epéndimo y pues se hace indiferenciable del mismo. Entonces, dentro del sistema nervioso central, tenemos varias patologías que se derivan del depósito de beta-amiloide y que finalmente lo que van a causar es destrucción neuronal y vascular. Entre ellas tenemos la enfermedad de Alzheimer, la angiopatía cerebral amiloide, la angiopatía amiloide inflamatoria y el amiloidoma que acabamos de ver. De la enfermedad de Alzheimer pues no vamos a hablar porque es un tema extenso que no terminaríamos de abordar acá, y del amiloidoma pues ya lo mencionamos, entonces vamos a hablar de estas dos, de la angiopatía cerebral amiloide y la angiopatía amiloide inflamatoria. La angiopatía cerebral amiloide es un depósito de esta proteína en las paredes de los vasos del cerebro, sobre todo en la túnica y la venticia vascular, y es una causa importante de hemorragia intracraneal en ancianos. Puede ser esporádica, asociada al Alzheimer o hereditaria. El 16% de los ancianos van a tener algún tipo de depósito de esta proteína en la pared vascular, y el 87% de estos pacientes van a desarrollar hemorragias intracraneales múltiples. Entonces, ¿qué tipo de hemorragia vamos a ver? Hemorragias lobares, esto es muy importante, la localización lobar, hemorragias subaracnoideas, microhemorragias de localización córtico-subcortical, vamos a ver siderosis superficial asociada a microinfartos, cambios atróficos e hiperintensidades inespecíficas en T2, sobre todo en los lóbulos posteriores. Otra de las cosas que se ha descrito es que tienen espacios vasculares prominentes. Entonces vemos hemorragias lobares, hemorragias subaracnoidea, microhemorragias córtico-subcorticales, y esos cambios por siderosis superficial. La angiopatía amiloide inflamatoria es similar, pero tiene unas cosas que la hacen bastante específicas. Es más que un depósito, como veíamos en la angiopatía amiloide, un depósito en los vasos, en las paredes de los vasos sanguíneos, vamos a ver cambios por perivasculitis o vasculitis, o sea, vamos a ver inflamación. Estos pacientes hacen menos hemorragias lobares y su clínica es bien característica de cambios comportamentales subagudos y convulsiones. Esta enfermedad es rara, pero es importante porque tiene muy mal pronóstico y requiere urgente manejo con esteroides. Entonces, como son cambios inflamatorios, vamos a ver ese edema vasogénico asimétrico, sin infarto, que puede asociarse a un leve realce giral, a un leve realce leptomeningio y edema giral. Estos pacientes, tanto los pacientes con patología amiloide inflamatoria y no inflamatoria, requieren un diagnóstico temprano por dos cosas: los que tienen patología inflamatoria porque requieren su tratamiento con esteroides, y los que tienen patología no inflamatoria porque aunque no hay un tratamiento enfocado a su curación, estos pacientes sí van a requerir que el clínico que los esté tratando tenga cuidado con ciertas cosas, va a tener que tener cuidado con el uso de medicamentos anticoagulantes, y va a tener que hacer un control más estricto de sus factores de riesgo cardiovascular para evitar las hemorragias que puedan comprometer la vida del paciente. Entonces, para hacer el diagnóstico de una angiopatía amiloidea no inflamatoria, tenemos los criterios de Boston modificados. Les mostraba al principio los que se publicaron en el 96, estos han modificado un poquito, se bajó la edad del diagnóstico, ya no es más de 60 años, sino más de 55 años. Persiste el criterio de ausencia de otras causas de hemorragia, y persiste el criterio de múltiples hemorragias de distribución lobal, cortical o subcortical, pero se añadió ese nuevo criterio que es la presencia de una hemorragia única, pero que se acompañe de siderosis superficial. Entonces, si un paciente cumple con estas características, es un paciente que tiene un diagnóstico de angiopatía amiloidea probable, y que el clínico va a poder guiar, digamos, unas terapias auxiliares para evitar los sangrados que son de muy mal pronóstico. En cuanto a cabeza y cuello, es difícil el diagnóstico porque imita masas y otros procesos infiltrativos. Cuando hay afección de cabeza y cuello, el principal tipo de amiloidosis que vamos a encontrar es una amiloidosis localizada, es decir, solamente en ese órgano afectado, y entre ellos el más común es que se afecte la laringe, hasta el 60% de los pacientes. Ya menos común el orofaringe, la tráquea, la órbita y la nasofaringe. Cuando se trata de una amiloidosis sistémica, principalmente el subtipo de amiloidosis AL, se puede afectar cualquier órgano de la cabeza y el cuello. Principalmente vamos a ver afección de la mucosa nasal, de la lengua, de las glándulas salivares, del sistema lacrimal, de los senos paranasales y de ganglios cervicales. Entonces, ¿cómo vamos a ver las lesiones? En general, son lesiones de bordes lisos con densidad de tejidos blandos que pueden o no tener calcificaciones. En resonancia magnética tienden a ser isointensas al músculo, y una clave es que van a tener un comportamiento hipointenso en T2,
a diferencia de otras muchas patologías que pues tradicionalmente tienen un comportamiento hiperintenso en T2 y pues van a tener pobre realce. Hay dos tipos, un tipo difuso y un tipo nodular. El tipo difuso, vamos a ver engrosamientos concéntricos que están centrados en la mucosa o en la submucosa con edema subepitelial, y el subtipo nodular ya es un engrosamiento focal, o sea, una masa que es bien delimitada, que suele tener calcificaciones y que tiene un leve realce. Entonces vemos en este caso una femenina de 73 años, ya con un diagnóstico, un antecedente, una amiloidosis laringea, que ha tenido múltiples intervenciones y que se le pide un TAC de cuello para hacer simplemente seguimiento. Vemos efectivamente una lesión tipo masa con densidad de tejidos blandos que tiene calcificaciones centrales y periféricas puntiformes y lineales, y que al hacerle la tomografía por emisión de positrones tiene bastante captación del radiotrazador. Esto nos confirma que pues, el órgano más frecuentemente afectado en el cuello cuando haya amiloidosis localizada es la laringe, hasta en el 60% de los casos, como habíamos dicho, y suele ser subglótico, hasta el 68% de los casos, comprometiendo usualmente las cuerdas vocales. Tenemos este otro caso, una femenina de 80 años, también con un antecedente de amiloidosis laringea, pero vemos que se manifiesta de una forma muy diferente. Simplemente hay un engrosamiento simétrico de los pliegues vocales, sin calcificaciones, sin realce, sin lesiones tipo masa. Entonces aquí vemos los dos tipos de amiloidosis que se presentan en el cuello y la laringe. Una amiloidosis que es bien nodular, como la primera, tipo masa, y una amiloidosis que es más bien difusa, con compromiso de la submucosa. Tenemos este otro caso, un paciente masculino de 51 años con dolor ocular. Sabemos, como les había dicho antes, que la órbita se afecta hasta en el 4% de los pacientes con amiloidosis localizada del cuello. Lo que vamos a ver es una masa homogénea que puede o no tener calcificaciones y suele tener compromiso conjuntival orbitario. Entonces aquí estamos viendo efectivamente una lesión que tiene un compromiso de la porción tarsal de la conjuntiva, que tiene un comportamiento ligeramente hiperintenso en T2 y que realza con la aplicación de medio contraste. Esto definitivamente también es de esas lesiones que requieren biopsia. Característicamente no compromete el globo ocular, sino que se restringe a la conjuntiva tarsal. Y tenemos otra lesión, también tipo masa con densidad de tejidos blandos, que en este caso está afectando el sistema lacrimal. Cuando hay afección del sistema lacrimal, ojo, porque usualmente es sistémica, a diferencia de cuando afectan la órbita, que suele ser localizada. En nasofaringe es raro, usualmente también son localizadas, solamente se han reportado 13 casos en 70 años. Vamos a ver una masa de tejidos blandos con calcificaciones, como en este caso, una masa que está localizada en topografía de la trompa eustaquio derecha, que está ocasionando obstrucción de en esa localización, y se asocia a cambios por mastoiditis ipsilateral, probablemente por el proceso obstructivo. Vemos que es una masa irregular con densidad de tejidos blandos y que tiene calcificaciones, muy similar a la masa que habíamos visto en laringe anteriormente. Pasemos entonces a corazón. Esto es un caso bastante especial, o la parte cardíaca es, digamos, en lo que más se ha avanzado en la amiloidosis. Las causas de amiloidosis cardíaca son principalmente dos: la ATTR, que se asocia hasta en el 90% con compromiso cardíaco, y la AL, que se asocia en un 50% con compromiso cardíaco. Es raro en otros tipos de amiloidosis. El diagnóstico va en aumento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada sin etiología clara. Y lo que vamos a ver son estas cuatro cosas. Uno, hipertrofia simétrica. Pongo un asterisco porque no siempre es simétrica, del ventrículo izquierdo. Segundo, aumento en los tiempos de los mapas de T1. Tercero, aumento del volumen extracelular. Y cuarto, realce tardío con gadolinio difuso. Estas características en el contexto clínico adecuado alcanzan una sensibilidad y una especificidad que es superior al 90% en ambos casos, y que, asociada a otros exámenes, tanto clínicos como de imágenes, pueden llegar a ser el diagnóstico de amiloidosis sin necesidad de biopsia. Entonces vemos este caso, un masculino de 63 años con falla cardíaca. Vemos un corte en 3 cámaras y un corte en 2 cámaras en el plano medio, donde vemos que hay un engrosamiento simétrico del ventrículo izquierdo. También hay compromiso de la pared libre del ventrículo derecho. Acá alcanzamos a ver un poquito, y también en el 2 cámaras un poquito de engrosamiento del ventrículo derecho, pero es un engrosamiento bastante difuso y concéntrico del ventrículo izquierdo y del septo interventricular. Ese mismo paciente, en esta imagen ya más enfocada, vemos que el tracto de salida del ventrículo derecho está respetado, pero que también hay un engrosamiento de las paredes de la pared libre del ventrículo derecho, es decir, hay un compromiso bicameral.
Si nos vamos a los mapas de T1 nativo, vemos que vamos a tener aumento o prolongación en los mapas de T1. En este caso teníamos una media de 1169 en los mapas de T1, lo que está muy por encima del rango de referencia, que suele ser menor de 1000. Esto solamente la presencia de una prolongación marcada de los mapas de T1 de manera difusa, tanto en la pared libre como en el septo interventricular en el ventrículo izquierdo, va a tener una sensibilidad de especificidad incluso mayor al 80% en pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca. Y si nos vamos a las secuencias adquiridas post-contraste, vamos a ver que hay un realce parchado que compromete todo el grosor del ventrículo izquierdo sin afectar un territorio vascular teórico, es decir, está comprometido todo el ventrículo lateral izquierdo, no hay un compromiso que nos haga pensar en una enfermedad isquémica o cambios de fibrosis en un territorio vascular, e incluso vemos que las paredes del ventrículo derecho también están, como estaban engrosadas, también están realzando de manera parchada y difusa. Y si nos vamos a los mapas de T1 postgadolinio, volvemos a ver que hay un aumento marcado del volumen extracelular. El volumen extracelular normalmente en las paredes del ventrículo izquierdo debe ser menor del 30%, en este caso, concordante con lo que habíamos visto con la prolongación de los tiempos en T1 sin gadolinio, hay un volumen extracelular aumentado que alcanza a ser el 72%. Este paciente también se le hizo una tomografía por emisión de positrones, donde vemos que hay una marcada captación por el radiotrazador de todas las paredes del ventrículo izquierdo, e incluso, como habíamos visto en las imágenes de resonancia magnética, también alcanza a ver captación del radiotrazador en las paredes o en la pared libre del ventrículo derecho. En las imágenes tardías vemos que hay sobre todo captación del radiotrazador en la porción interventricular, pero igual sigue siendo bastante significativa la captación que hacen el resto del miocardio, tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. Y esto nos permite hacer una clasificación que también ha demostrado tener alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de amiloidosis con el uso de PET. Es una clasificación que vamos a tener de 0 a 3, dependiendo de la comparación que se haga de la captación que tiene el radiotrazador en el miocardio con las costillas. Entonces tenemos un grado 0 cuando no hay ninguna captación, grado 1 cuando hay una captación menor que en las costillas, grado 2 cuando la captación es igual que en las costillas, y un grado 3 cuando la captación es mayor que en las costillas. En el caso que vimos, pues la captación era mayor que en las costillas, o sea, era un grado 3. Este conjunto de hallazgos se ha estudiado, o sea, el uso combinado de clínica o de sospecha clínica con hallazgos en imagen de resonancia magnética y hallazgos en imagen de tomografía por emisión de positrones, y se ha identificado que si la sospecha clínica es de amiloidosis y se le hace una resonancia magnética y una gammagrafía que confirme los hallazgos, esto permite hacer el diagnóstico de amiloidosis sin requerimiento de biopsia. Esto es especialmente cierto en los pacientes con amiloidosis ATTR, pero cada vez más es cierto en pacientes que tienen amiloidosis también AL. Y recordemos que estos dos constituyen la mayoría de los casos de amiloidosis. Siguiendo con la parte cardiopulmonar, tenemos esta femenina de 58 años que tiene un antecedente de amiloidosis sistémica AL. En la tomografía vemos que hay un engrosamiento nodular asimétrico con calcificaciones de la pleura tanto parietal como visceral izquierda, sobre todo de la pleura posterior, y en las imágenes con el radiotrazador vemos que esos engrosamientos se corresponden con captación de radiotrazador. Esto es un hallazgo que pues lo primero que nos tiene que hacer pensar siempre es en un mesotelioma. De hecho, de este tipo, amiloidosis pleural, se han reportado solamente 3 casos en la literatura hasta el 2017. El compromiso pleural de la amiloidosis suele ser simplemente derrames pleurales a repetición, con lesiones microscópicas que no son distinguibles en imágenes. Ya las masas pleurales como estas son raras, pero si se presentan, pues lo que se ha descrito en los únicos casos es que hay un engrosamiento nodular con calcificaciones y disminución del espacio de la expansión pulmonar. Sin embargo, pues ahí pongo claramente que al presentarse este tipo de lesiones, pues lo primero que hay que pensar es en un mesotelioma. Luego, si el paciente tiene un antecedente de amiloidosis AL, pues si ya tiene diagnosticada la amiloidosis y se le hace una tomografía de tórax o un PET por cualquier otro motivo y encontramos este tipo de lesiones ya con un diagnóstico instaurado de amiloidosis, pues vale la pena considerarlo dentro de las posibilidades diagnósticas. Dentro de la amiloidosis pulmonar existen 2 formas de presentación. La primera es la presentación nodular parenquimatosa, que como su nombre lo indica, se va a manifestar con múltiples nódulos o masas que son de diferente tamaño y afectan de manera difusa el parénquima pulmonar.
Suelen tener calcificaciones progresivas que no son identificables en las primeras tomografías, pero que cada vez van siendo más gruesas y más evidentes. Pueden tener márgenes lisos o espiculados y estos van a tener una progresión benigna, van a tener un curso benigno sin progresión a falla respiratoria. Pueden aumentar de tamaño, pero no suelen requerir una terapia específica, a menos que se acompañen de otros hallazgos en el parénquima pulmonar. Y la otra forma es la presentación alveolo septal o difusa, que como su nombre lo indica, pues también va a tener una ocupación alveolar que suele ser periférica, y lo que vamos a ver son lesiones concordantes con ocupación del espacio alveolar, es decir, opacidades en vidrio esmerilado, parchadas, bilaterales y difusas, y pueden incluso verse consolidaciones. Esto se va a asociar a múltiples micronódulos entre 2 y 4 milímetros y a opacidades reticulares. Este tipo de enfermedad puede llegar o este tipo de presentación puede llegar a imitar una enfermedad intersticial. Dentro del tracto urinario, las manifestaciones también son inespecíficas. Tenemos este caso, una paciente de 71 años, femenina, también con antecedente de amiloidosis AA. Aunque el compromiso renal es bastante frecuente en las amiloidosis, hasta el 70%, las manifestaciones son clínicas. Es decir, estos pacientes van a ser síndrome nefrótico, van a ser falla cardíaca, van a ser proteinuria en rangos nefróticos. Las manifestaciones en imágenes son inespecíficas. Cuando vemos algo, lo que podemos alcanzar a ver son calcificaciones que son progresivas, como en este caso de los senos y de las médulas renales, identificables en esta tomografía simple, tal vez un poco más difíciles o casi imposibles de identificar en una tomografía contrastada. Y vemos que en esta misma paciente que tenía, se le había hecho previamente una ecografía renal, realmente no se ven hallazgos relevantes en la ecografía renal. Los riñones tienen un tamaño normal, ligeramente lobulados sus contornos, pero las calcificaciones no son bastante evidentes. No hay masas y no hay otras alteraciones. De hecho, las masas, los amiloidomas en amiloidosis renal es rara. El hallazgo más frecuente es calcificaciones progresivas, y ya a largo plazo pues vamos a ver cambios por nefropatía crónica. Si no se trata la amiloidosis, entonces vamos a ver atrofia renal, disminución de su tamaño y adelgazamiento cortical. En el tracto urinario vamos a ver manifestaciones sobre todo en la vejiga. Tenemos esta paciente femenina de 66 años que había tenido infecciones urinarias a repetición, y vemos un engrosamiento asimétrico, lograr una masa que depende de la pared anterior de la vejiga, y esa masa fue llevada a una cistoscopia. Lastimosamente no contamos con la imagen de la cistoscopia completa, pero sí vemos que nos aporta unas imágenes donde vemos una cistitis hemorrágica. De hecho, el diagnóstico de la paciente tras la cistoscopia fue una cistitis hemorrágica. Sin embargo, pues se tomaron biopsias, y la biopsia demostró que se trataba de una amiloidosis localizada, un rojo congo verde azul manzana. Entonces, lo que vamos a ver en amiloidosis localizada del tracto urinario, sobre todo en la vejiga, va a ser ese engrosamiento asimétrico. El engrosamiento asimétrico es más común que el engrosamiento difuso de la pared vesical, y en la cistoscopia vamos a ver una hemorragia mucosa o submucosa, y podemos llegar a ver lesiones tipo masa que pueden o no tener calcificaciones. Si le hacemos una urografía, pues, y si hay una masa o un engrosamiento asimétrico, vamos a ver defectos de llenado. Lo que quiero resaltar con esto es que en caso de ver, pues aquí es una masa que es bastante evidente que requiere una cistoscopia, pero en caso de ver engrosamientos simétricos más sutiles, no necesariamente pensando en amiloidosis, sí es necesario sugerir estudios complementarios con visualización directa y biopsia. Este otro caso, una paciente también, un paciente masculino de 65 años con síntomas urinarios bajos. Aquí vemos un engrosamiento ligeramente más difuso, con un engrosamiento focal más definido en la pared anterior. Lo mismo puede ser bastante sutil, pero ya se veía en la ecografía. Con esta ecografía fue suficiente para solicitar una cistoscopia. Por otros motivos se le pidió un urotac, o como complemento se le pidió un urotac menor, donde efectivamente se confirma un engrosamiento difuso y asimétrico de la pared anterolateral derecha, sobre todo en su porción anterior. Ese paciente fue llevado también a biopsia y se confirmó que se trataba de una amiloidosis localizada. Cuando hay amiloidosis localizada en el tracto genitourinario, la vejiga es la localización más frecuente, seguido por los ureteres, la pelvis renal y la uretra. Compromiso hepático también es bastante común. Entre el 22 y el 95% de los pacientes lo van a manifestar, principalmente en amiloidosis tipo AL. Importante acá que si ya hay un diagnóstico confirmado de amiloidosis sistémica, cualquiera que sea su tipo, y hay un hallazgo imaginológico en cualquier imagen diagnóstica de hepatomegalia, esto confirma ya la presencia de una amiloidosis sistémica,
con compromiso hepático. Es decir, no requiere una biopsia hepática adicional para hacer el diagnóstico de una amiloidosis sistémica con compromiso hepático. ¿Qué ocurre? Que los depósitos de amiloide van a bloquear el flujo biliar y los sinusoides, y eso va a desencadenar una colestasis e hipertensión portal y pues cambios congestivos que van a llevar a la hepatomegalia. Por lo tanto, la hepatomegalia es la manifestación más común y se asocia pues a esplenomegalia hasta en el 30% de los casos. Podemos ver disminución difusa en la densidad del parénquima hepático que puede simular una esteatosis, pues, pero eso se debe a todos los cambios congestivos por el bloqueo del flujo biliar y de los sinusoides venosos en el parénquima hepático. Tenemos en este caso una paciente femenina de 62 años, cuyo único síntoma o cuyo único signo era una alteración persistente en las pruebas de función hepática. Se le hicieron varias ecografías a lo largo del tiempo, donde pues los únicos hallazgos eran una nodulación, una ligera lobulación de los contornos hepáticos y heterogeneidad en la cogenicidad de ese parénquima. Esa paciente también se le hizo tomografía, donde vimos que la paciente tenía hepatomegalia y tiene unas lesiones focales mal delimitadas. Efectivamente se confirmaba que había algo de nodulación del parénquima hepático, ligera disminución de la densidad del parénquima hepático, algo de edema periportal tal vez, pero hallazgos muy inespecíficos. La paciente se siguió estudiando, se le hizo una biopsia que reveló que tenía rojo Congo verde manzana positivo y que se trataba de una amiloidosis sistémica con compromiso hepático y cuyo diagnóstico se hizo a través de biopsia hepática. Y tenemos a este paciente que también en el estudio de alteración de enzimas hepáticas, vemos que tiene un comportamiento con intensidad de señal bastante heterogénea en las diferentes secuencias. Da un patrón reticular en las secuencias con sensibles a edema. En esta no se identifican lesiones focales, pero tras la aplicación de medio de contraste podemos ver que se identifican lesiones nodulares bastante mal delimitadas, que algunas presentan restricción a la difusión. Es un patrón bastante heterogéneo, lesiones geográficas que no se logra definir exactamente qué tipo de lesión es. Hallazgos muy inespecíficos. En el contexto de amiloidosis sistémica, con este tipo de hallazgos, podemos sugerir que se trate de un compromiso hepático secundario a amiloidosis sistémica. Lo que usualmente vamos a ver son calcificaciones moteadas o tipo ASA, cambios congestivos asociados a un compromiso cardíaco secundario y, como vemos en este caso, heterogeneidad en la intensidad de señal del parénquima hepático. Este tipo de hallazgos pueden revelar dos patrones histológicos. El primero es un patrón vascular que está limitado a los vasos en el tracto portal y el segundo es un patrón sinusoidal como el que estamos viendo en las imágenes, que se da por un depósito en sinusoides y también en vasos portales. Como nota, la amiloidosis también, como les decía al principio, la amiloidosis sistémica puede afectar frecuentemente el sistema gastrointestinal. Sin embargo, el depósito puede ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal, en la submucosa y en la muscular propia, y se van a ver engrosamientos difusos o pueden haber lesiones polipoideas, pero este tipo de lesiones son pequeñas y son difíciles de identificar de imágenes a pesar de su alta prevalencia. El diagnóstico se hace más bien clínico si hay síntomas de diarrea, malabsorción o de ulceración del tracto gastrointestinal. Un par de hallazgos extras por imágenes que son también raros, pero pues vale la pena conocer. Para ilustrarlos tenemos este caso, un masculino de 63 años que tenía una lesión en la lengua y dolor en los músculos de la masticación. Ese paciente se terminó biopsiando esa lesión en lengua de una tinción rojo Congo positivo. Se le hizo una biopsia del tejido celular subcutáneo de la pared abdominal anterior con rojo Congo positivo, pero es interesante este paciente que tenía otras manifestaciones que se identificaron dentro de los estudios que se le hicieron para el abordaje de esa lesión en lengua. Entonces se le hizo una resonancia magnética cerebral donde incidentalmente se detectó que había un realce de la arteria temporal izquierda asimétrico, en el lado derecho no se veía, y pues estaba cursando con una arteritis de la temporal asociada a una amiloidosis. También vemos que en los músculos paraespinales del cuello hay un realce, engrosamiento y un realce heterogéneo, parchado de toda esa musculatura, también asociada al compromiso sistémico de la amiloidosis. Entonces esos son hallazgos atípicos que se pueden presentar, reportes muy escasos realmente, es decir, la amiloidosis es una enfermedad que todavía no se ha terminado de estudiar, pero pues se han reportado casos de arteritis de la temporal asociados a amiloidosis, son reportes anecdóticos y las manifestaciones musculares son ese engrosamiento y ese realce heterogéneo de ciertos grupos musculares afectados. Entonces la amiloidosis sistémica puede dar miopatía, artropatía y puede asociarse a neuropatía. Y cuando hay compromiso óseo y de tejidos blandos,
es más común en la amiloidosis tipo AL. Tenemos este otro caso, una paciente femenina de 62 años con un antecedente de enfermedad de Sjögren, en quien en un estudio de rutina de mama encuentran esa lesión nodular de bordes oscurecidos en el tejido celular subcutáneo de las mamas. Tenía un compromiso bilateral, tenemos una lesión en mama izquierda y una lesión en mama derecha que no tenía flujo a la evaluación Doppler y que se alineaban respectivamente en un plano antiparalelo y paralelo al plano pectoral. Una lesión inespecífica que se estudió más a profundidad con una resonancia magnética donde vemos un nódulo isodenso irregular en el cuadrante superior externo de la mama derecha y un nódulo isodenso irregular en la línea intercuadrantérica superior de la mama izquierda. También hallazgos que podrían simular una lesión maligna, pero en este caso de ser bilateral y tan simétrica, pues podríamos llegar a considerar que se trate de otras opciones. De todas formas, este paciente requiere una biopsia. Esta paciente efectivamente se le hizo biopsia y pues lo que demostró era que se trataba de una amiloidosis localizada de mama bilateral. Entonces, a manera de conclusión, tenemos como un recuento en esta tabla de las manifestaciones de la amiloidosis por órgano afectado. En sistema nervioso central, recordemos que puede haber amiloidosis con o sin inflamación, más raramente amiloidomas. Es importante en el sistema nervioso central porque guía el diagnóstico y el tratamiento. En la cabeza y el cuello hay dos patrones de presentación: nodular tipo masa con calcificaciones o difuso, simplemente engrosamiento de la submucosa. En este caso solo nos sirve para delimitar la extensión de la enfermedad y hacerle seguimiento cuando ya hay un diagnóstico. En el corazón vamos a ver hipertrofia y sobre todo vamos a darle importancia a los mapas de T1 pre y posgadolinio, porque esto nos permite hacer diagnóstico y tratamiento. Las manifestaciones pleuropulmonares, recordemos que en pleura, sobre todo derrames pleurales a repetición, las manifestaciones tipo masa son extremadamente raras. Cuando hay compromiso pulmonar van a haber dos patrones: nodular, múltiples nódulos de diferente tamaño, de distribución difusa y bilateral, o alveolo septal, que es ocupación del espacio alveolar con un patrón reticular asociado. Esto nos permite también valorar extensión y seguimiento, no hacer diagnóstico. En riñones vamos a ver sobre todo cambios por nefropatía crónica. En estadios ya avanzados, inicialmente podemos ver en tomografías simples calcificaciones en senos renales o en la médula renal. Esto nos permite hacer la identificación de una afección renal cuando ya hay un diagnóstico de compromiso sistémico. En la vía urinaria vamos a ver sobre todo engrosamiento focal o difuso de las paredes de la vejiga, importante porque su identificación nos va a hacer llevar ese paciente a biopsia, y recordemos que aquí usualmente son amiloidosis localizadas, es decir, sin otras manifestaciones en el resto del cuerpo. En hígado vamos a ver hallazgos muy inespecíficos. Dentro de todos, el más frecuente es la hepatomegalia. Vamos a ver esa heterogeneidad en todas las posibles modalidades diagnósticas: ecografía, tomografía y resonancia, y pueden haber lesiones focales y difusas. La importancia acá en el caso de la amiloidosis es que su identificación, es decir, la identificación de uno de estos hallazgos en un paciente ya con diagnóstico de amiloidosis sistémica, nos permite decir que esa amiloidosis sistémica tiene compromiso hepático. En el tracto gastrointestinal vamos a ver engrosamiento inespecíficos. Acá no es que podamos aportar mucho. Y en el caso de la mama, pues pacientes que pueden simular malignidad, pues igual van a requerir biopsia, pero en el caso de que veamos un compromiso bilateral y bastante simétrico, pues y de pronto en un paciente que ya ha tenido antecedente de amiloidosis sistémica o localizada en otro órgano, pues tener en cuenta que puede tratarse también de una amiloidosis de la mama. Esta es algunas de la bibliografía que consulté. Muchas gracias. Hay dos preguntas, Carlos, acá. El primero dice, pues, ¿cómo sería el hallazgo de radiología convencional de dicha patología, o solo puede verse una radiografía, o se puede ver como una radiografía normal? Si estamos hablando de tórax, pues las manifestaciones que mencioné se pueden ver en radiografía, los nódulos se pueden ver, el patrón reticular se puede ver, las ocupaciones del espacio alveolar se pueden ver. Sin embargo, pues son hallazgos totalmente inespecíficos. De pronto en un paciente que ya se conozca el diagnóstico de la amiloidosis y se tengan estudios previos, puede servir
en alguna medida para hacer seguimiento, pero realmente son hallazgos que no nos permiten abordar un diagnóstico de amiloidosis. Sí quiero hacer mucho énfasis en que la amiloidosis, cuando no se trata una amiloidosis cerebral o cardíaca, las imágenes sirven es más para hacer seguimiento y para tratar de identificar órganos afectados, pero no para hacer diagnóstico. Ok, perfecto. Y la otra dice, ¿cuáles son los principales síntomas de la amiloidosis dependiendo o depende de su localización? No Total, sé, depende de su localización. Las amiloidosis localizadas pues, van a generar síntomas dependiendo de dónde se encuentren. Pues las amiloidosis cerebrales, que es la amiloidosis localizada más frecuente, pues el síntoma principal son, o el hallazgo principal de manifestación clínica son los sangrados intracraneales, y pues las manifestaciones clínicas como tal van a depender de qué tan grande sea el sangrado, pues puede llevar incluso hasta herniación y muerte. Y pues cuando son amiloidosis sistémica también va a depender del órgano afectado. Si estamos hablando de corazón, pues va a haber falla cardíaca. Como si hay afección del hígado, pues va a haber falla hepática. Afección del riñón, pues va a haber falla renal. Lo que hace la amiloidosis cuando se acumulan las proteínas es ocasionar una falla del órgano que está afectando, y lo que finalmente ocurre en las amiloidosis sistémicas es una falla multiorgánica y finalmente la muerte. Usualmente esto desencadenado por una patología cardíaca. tenemos una última, pues no sé, pero ahora la última pregunta. Lo felicitan, doctor García. Eh, excelente presentación. Y como un hallazgo incidental por ecografía, por ultrasonografía, ¿cuál sería? Total. El problema es que son hallazgos muy inespecíficos, o sea, son hallazgos que así no tengamos la sospecha de amiloidosis, que no la vamos a tener en un paciente sin antecedentes, no vamos a tener la sospecha de amiloidosis, sigue siendo una enfermedad muy rara. Eh, el caso que les mostraba del engrosamiento asimétrico de las paredes de la vejiga, por ejemplo, es un hallazgo que implica la necesidad de una cistoscopia y probablemente una biopsia. Eso es un hallazgo incidental. En una ecografía de mama ambulatoria, por un tamizaje o por una lesión tipo masa que se palpe la paciente, también va a requerir biopsia. Es decir, sí se pueden hacer hallazgos incidentales, pero estos hallazgos usualmente van a requerir otros estudios complementarios. Es decir, un hallazgo incidental en un paciente sin sospecha y sin antecedente de amiloidosis no nos va nunca a guiar en el diagnóstico. Si el paciente tiene un antecedente de amiloidosis ya diagnosticada, una amiloidosis sistémica que está en tratamiento y demás, y en algún tipo de modalidad de imagen encontramos hallazgos que sean definitorios de un compromiso de órgano, como les mencionaba, el hallazgo de una hepatomegalia en un paciente ya con diagnóstico confirmado de amiloidosis, o hallazgos renales en pacientes con diagnósticos confirmados de amiloidosis sistémica, nos confirman que hay un compromiso de ese órgano afectado. Pero para hacer la definición de que hay un compromiso de ese órgano afectado, el paciente debe tener un antecedente, un diagnóstico ya establecido de amiloidosis. Incidentalmente no podríamos hacer diagnóstico, simplemente enfocar el paciente como lo enfocaríamos con cualquier otro hallazgo incidental. Perfecto. Pues no sé, por ahora no tenemos más preguntas. Eh, bueno, yo creo que hemos cumplido con nuestro encuentro académico. No sé, muchísimas gracias por la participación. Tenemos muchísimos asistentes. Muchas gracias por estar pendiente de nuestros encuentros académicos. Gracias, doctor Enrique Carlos García, por su excelente presentación, hermano. Muy buena, muy buena. Muchas gracias. Creo que es una patología sistémica, como lo has descrito, y hay muchos hallazgos para el público. En general, no hay nada específico. Lo que invita, como lo dijiste vos ahorita, es para aclarar los hallazgos que podemos encontrar como una manera incidental y obviamente todo en el contexto clínico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Creo que damos por cerrado la actividad del día de hoy. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por su asistencia.